y ahora... Esto la verdad es que es un poco triste, pero bueno, quería contaroslo y quería hablar un poquillo de ello hoy, pero bueno, muchos sabéis que a principios de año, pues mi banda y yo estuvimos girando por Europa con Stereophonics y fuimos a sitios donde no habíamos ido nunca. Nunca. Tocamos por Alemania, tocamos por Suiza, tocamos en Reino Unido también, tocamos en España, tocamos en París, tocamos 2 noches en París y bueno, era la primera vez, tanto con ellos como sin ellos, que tocaba en Francia, en París. Y bueno, tuvimos muy buena acogida, estábamos muy contentos y bueno, durante la cuarentena y eso pues estuve hablando con alguna de la gente que nos vio, que no se nos sabía abrir. ¿Qué susto? Y me oigo ya, oigo voces en la cabeza ya. Y bueno, sí, pues hablaba con gente que empezó a seguirnos y que había conectado con mi música y en especial había una persona, un señor francés que nos vio en París y pues que le gustó mucho la música y empezó, pues siempre me contestaba las cosas o me mandaba mensajes por Facebook y a veces me mandaba canciones que le gustaban, recomendaciones y en una ocasión me dijo que mi música le había ayudado mucho porque estaba pasando un momento malo porque tenía cáncer. Y bueno, a mí eso me llegó mucho porque claro, cuando tú haces música quieres que le llegue a la gente y el hecho de que una persona le haga sentir mejor en un momento difícil, pues no sé, te hace sentir bien, te hace sentir como que lo que haces, pues no sé, que vale la pena. Y bueno, unos meses después me estoy enrollando, me suelo enrollar, me enrollo. Pero hace unos meses su hermana se puso en contacto conmigo por Facebook porque estaba muy malito. Y bueno, me pidió si podía hacerle algún detalle y le hice una tarjeta a mano y se la mandé. Se la llevaron al hospital porque él estaba allí ya y estaba muy malito. Y bueno, hace un mes y medio o así, le mandó un mensaje, me dijo que estaba mejor y que seguía adelante. Y el jueves me escribió su hermana y me dijo que había fallecido. Y yo nunca conocí a esta persona. O sea, no había hablado en persona nunca con él, pero me puse muy triste y me puse a llorar. Y es un sentimiento de una persona que realmente no he conocido nunca. Y ayer me mandó su hermano un mensaje para decirme que hoy en el funeral su mujer había elegido una de mis canciones para ponerlas en el funeral. Y os estoy diciendo, llevo la piel de gallina. Así que esta va por él. Wish me well. It's scary, yeah, I know, but there's something in my heart that keeps me going, keeps me floating above the open sea, above this cruel reality. Hold my hand, guide me right. The road is long and winding, but I'm following the steps as they rise. Find me where the sun don't shine, when your back keeps a promise, and it's all about who's first in line. Find me where breathe and stay, the friends and only people I found along the way. I take it or leave it, no looking back. Jump into the water, the best is yet to come. Just